Muy buenas tardes, soy Juan Jaime, magistrado federal, y junto con Jazmín Bonilla, magistrado federal, acompáñanos a conocer los criterios más recientes de la Judicatura y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Información no solo para la abogacía, sino para la ciudadanía. En esta semana tenemos un tema de gran trascendencia para el orden jurídico y tiene que ver con las llamadas audiencias públicas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró audiencias públicas para consultar a las personas con discapacidad sobre un tema un poco técnico, pero muy ciudadano. ¿Se debe o no consultar de manera oficiosa a las personas con discapacidad en aquellos asuntos competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les afectan? Un tema que ha sido discutido por la Suprema Corte de Justicia en últimos días y que hoy nos trae aquí para tener los detalles de esta novedad. Pues un tema altamente relevante que yo pondría juntos pero no revueltos. Primero, el tema de las audiencias públicas y segundo, el tema de la consulta. Rápidamente, un repaso histórico de las audiencias públicas. Esto es algo que ya se había intentado alguna vez en el tema, un tema también muy relevante, derecho a la vida. Cuando se discutió por primera vez en la Suprema Corte el delito de aborto en la Ciudad de México, se propuso que se hiciera una audiencia para escuchar a las personas expertas en la ciencia médica, para escuchar incluso a sociedades eclesiásticas en las que tenían que dar su opinión de cuándo empezaba la vida y con base en estas opiniones que la Corte pudiera tomar una decisión quizás un poco más cercana a la ciudadanía respecto de si el aborto debe o no ser un delito y si en aquel entonces, cuando todavía no estaban los derechos humanos reconocidos en la Constitución como el valor que tiene ahora el artículo 1 constitucional, si la Suprema Corte tenía que escuchar a las personas y decidir. Esto es por lo que hacen las audiencias públicas. Entonces, ahora la Suprema Corte retoma esto, que en mi opinión es una buena idea retomar las audiencias, porque aquel fue un buen ejercicio que hizo la Corte, pero no se repitió jamás. Y entonces retoma estas audiencias para saber si lo que debe decidir la Corte respecto de las personas con discapacidad debe o no escuchar a las personas antes de la resolución. Y aquí el tema fue que el asunto se discutió antes de escuchar a las personas, que esto es algo importante, la audiencia fue posterior. Que también tiene varios temas interesantes, porque en la Relatoría Histórica e Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como bien se comenta aquí, hubo algunos acercamientos anteriores en los cuales se celebraron estas audiencias. Un caso fue el del aborto, también el caso de la Ley Televisa, pero generalmente todas estas audiencias que se dieron ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenían como característica especial allegarse de insumos técnicos para resolver sobre el criterio jurídico que se iba a plasmar en la sentencia correspondiente. Por ejemplo, a partir de los criterios técnicos de la ciencia, de las comunidades, de los expertos, a partir de cuándo empieza la vida, a partir de qué elementos técnicos nos ayudan a tomar una decisión. Sin embargo, la característica y nota distintiva también de estas audiencias públicas es que se metían incluso con la propia metodología para la resolución de los casos. Es decir, en aquellos asuntos de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad, el análisis de la consulta previa debe darse de manera oficiosa o solo en aquellos casos en los cuales es planteado por las partes en el mecanismo de control constitucional correspondiente. Y aquí esto es importante porque tenemos por una parte las audiencias públicas, que es una suerte de consulta, de audiencia para escuchar a las personas con discapacidad por parte de la Corte, pero el tema de este, le voy a llamar juicio porque es el concepto con el que las personas estamos más familiarizadas, este juicio muy especial que se llama acción de inconstitucionalidad, que sirve precisamente para ver si las personas legisladoras, al momento de emitir la ley, tienen que consultar previamente a las personas con discapacidad para saber si las personas con discapacidad tienen algo que decir respecto de lo que se va a legislar. ¿Y por qué esto es importante? Esto es muy importante porque es una obligación internacional. Está en los tratados internacionales, están las convenciones, que son las legislaciones que obligan a los países, no solo a los ciudadanos, sino a los países. Y es una obligación internacional que México asumió, el consultar a las personas. Y es una obligación de las personas legisladoras, porque estos tratados, repito, obligan a los países y en consecuencia obligar a un país es obligar a todas sus autoridades. Por una parte, a las personas juzgadoras, por otra parte, a las personas legisladoras y claro también a la administración pública, incluida la presidencia y los secretarios de Estado y secretarias de Estado.
Entonces, ¿debe un legislador o una legisladora consultar a las personas con discapacidad? La respuesta está en el tratado. Sí debe hacerlo. Y el tema que se suscita o el problema que se empieza a generar en la Suprema Corte es, ¿lo debe hacer en todos los casos o solo cuando la legislación va a afectar a las personas? En mi opinión, la obligación es muy clara, debe ser en todos los casos. ¿Por qué? Porque considerar que se tiene que hacer solo cuando las personas legisladoras piensen que la ley le va a afectar a las personas con discapacidad es un tanto capacitista, es un tanto asumir que yo como persona tuve un debate con unas personas con discapacidad y nos llaman normofuncionales, ¿no? Entonces, si yo como persona normofuncional sé mejor lo que le conviene a una persona con discapacidad. Y creo que el resultado de las audiencias públicas fue muy útil, porque nos dimos cuenta de que hay cosas que nosotros pensamos que son mejores para las personas con discapacidad y ellos consideran que no, en materia de educación, acceso a la cultura y todos estos derechos que no es cierto que es tan fácil para ellas. Me gusta mucho la distinción que haces desde un inicio de esta conversación sobre dos puntos clave en este nuevo ejercicio, o en este ejercicio en general. Lo que tiene que ver con haber consultado a las personas en este caso específico y lo que tiene que ver con el debate sustantivo, ya en concreto, a la respuesta que podemos dar a la pregunta que estamos generando, si se debe consultar o no. Sobre lo primero, lo dejamos un poquito aparte, me parece un gran acierto que hayan llamado a la consulta a las personas con discapacidad en este caso. Sí hay que escucharles siempre. Y me parece que además tuvo una buena recepción pública, por lo menos en términos de legitimidad. Las personas se dieron cuenta de que estaban siendo tomadas en cuenta en una de las decisiones más trascendentales para el orden jurídico nacional relacionadas con la protección de sus derechos. Por otra parte, y lo que ya adelantaba Haas, relacionado con el criterio sustantivo en términos de la consulta, tenemos varios puntos a considerar. Primero, que no es coincidencia que en este momento llegue una reapertura del debate sobre la consulta previa a las personas con discapacidad. Y es que la consulta, a lo largo de la relatoría y la construcción jurisprudencial, se la ha visto por lo menos con dos enfoques: como un elemento propio del proceso legislativo o como un derecho sustantivo, es decir, un derecho de las personas establecido en la Convención y la Constitución para ser consultadas en todas aquellas decisiones de la vida pública que les afecten. Como un elemento propio del proceso legislativo, la propia consulta con discapacidad entra en un debate de la Corte donde vuelve también a repensarse si los procedimientos legislativos son sujetos o no a un control de constitucionalidad. Sobre este debate, en otra ocasión, también profundizaremos, pero claro, si entendemos a la consulta previa como un elemento propio solo del proceso legislativo, y esto es cuestionado en términos interpretativos sobre la metodología de control de las normas, hoy por hoy se reabre de nueva cuenta el debate sobre si esto puede hacerse de manera oficiosa o no. Si lo vemos como un derecho sustantivo, entonces caemos justamente en una reflexión que estaba haciendo Jazmín Bonilla. Es un elemento propio de la Convención que nos obliga a consultar a las personas en todas aquellas decisiones de la vida pública que les afecten. Y aquí tenemos otra apertura a debate. ¿Cuándo podemos nosotros determinar que una decisión pública, que una norma, que la legislación les afecta? Es un primer acercamiento a la metodología. La simple mención de las personas con discapacidad en algunas normas, en la relatoría jurisprudencial de la Corte anterior, ha dicho, bueno, a lo mejor aquí no es una norma dirigida propiamente a ellas que pueda o que necesite ser consultadas por la propia mención. Sin embargo, sí había por lo menos una construcción jurisprudencial de que aquellos casos en los cuales hay una incidencia en la esfera de sus derechos deban ser consultados sin que a nosotros nos corresponda justamente calificar de manera previa si esto puede ser benéfico o no. Y qué interesante lo que mencionas, Juan Jaime, porque de hecho en estas audiencias hubo una participación que me llamó mucho la atención, que era de una persona que fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Corte y ahora ya se dedica a otra cosa, pero hacía esta distinción entre entendemos la consulta como un mero requisito formal o del trámite legislativo o como un verdadero derecho. Me voy a enfocar en la parte del derecho. Si reconocemos a la consulta como un verdadero derecho fundamental, entonces es la gran oportunidad de esta nueva integración de la Corte de definir los límites del derecho. Porque la Corte anterior ya había hecho un muy buen trabajo, y si tú me preguntas, creo que la acción de inconstitucionalidad que analizó la Constitución de la Ciudad de México hizo un gran trabajo de doctrina jurisprudencial en el que se definieron
las entidades federativas, los estados, pueden ampliar derechos, pueden mejorarlos, pero independientemente de que ese fue el tema, se hizo un importante trabajo sobre qué vamos a entender por el núcleo duro o el núcleo esencial del derecho. Los derechos fundamentales son ilimitados o se pueden limitar. Y me parece que a partir de escuchar a las personas con discapacidad y este buen ejercicio, que también, en mi opinión, debió ser antes de que se resolviera el asunto o antes de que se llevara a discusión al pleno este asunto, la gran oportunidad que tiene esta integración de la Corte es, entendemos a la consulta como un derecho. Si es así, entonces empecemos a construir la doctrina de hasta dónde, porque tampoco puede ser ilimitado. Y la importancia de escuchar a las personas con discapacidad, porque la accesibilidad no es solamente cambiar el lenguaje, o también empieza en empezar a entender que la discapacidad no solo es de personas ciegas o personas sordas, también hay psicosocial, también hay, no solo hay motriz. Y entonces, si empezamos a entender que hay múltiples discapacidades, entonces quizás entendamos por qué una ley que para nosotros es aparentemente neutra, no lo es. Y por qué una legislación que es aparentemente igual para todas las personas, quizás no lo sea para las personas con discapacidad, desde su perspectiva, desde sus derechos y desde la profunda discriminación que han sufrido históricamente. Recordemos que la discapacidad no tiene que ver con una deficiencia física. La discapacidad es la suma de la disfunción de un órgano o de una parte del cuerpo, más los obstáculos que la sociedad le pone a la persona para poder ejercer libremente y completamente sus derechos. El enfoque social de la discapacidad, que bien ha sido descrito por Jaime Bonilla, en contraste con el desarrollo histórico sobre las personas con discapacidad que se ha dado sobre el estado clínico, particularmente donde se veía a las personas con discapacidad como una enfermedad que necesita ser reparada. Aquí el tema tiene que ver con el entorno y claro, uno de sus derechos sustantivos no puede ser más que la propia consulta de todas aquellas decisiones que les afecten. Esta consulta, que además tiene sus propios elementos sustantivos propios, no es como un elemento más de un proceso legislativo. La propia jurisprudencia, la propia convencionalidad en torno al derecho a la consulta nos habla de que tiene que ser previa, pública, abierta, regular, con participación directa de las personas con discapacidad, accesible, informada, con participación efectiva y transparente. Habrá que ver además en esta paradoja donde se les está preguntando a las personas con discapacidad sobre la manera de abordar una resolución jurisdiccional que les afecte. Es decir, ya no es una decisión pública en términos de administración pública, ni legislativa. Es una decisión pública que les afecta en términos jurisdiccionales, lo cual resulta muy interesante, incluso a nivel internacional. Ya no estamos consultando propiamente nada más política pública o decisiones legislativas, sino incluso la manera de abordar metodológicamente cuestiones jurisdiccionales. Y se les ha preguntado, habrá que ver cuál es el resultado de esto, que ya algunas cosas lo hemos visto, pero de manera destacada yo resaltaría además, en los ejercicios que llegué a ver, no lo vi todas las horas, la verdad fueron bastantes, pero de momento estaba viendo el ejercicio, había muchas demandas públicas, no todas que tenían que ver con la pregunta planteada con la Corte, no hubo personas y asociaciones que tenían que ver de personas autistas, demandas incluso justamente de ajustes razonables, de el entorno social que tenía que ver justamente para asegurar la accesibilidad de muchos tipos de discapacidad de las personas en el entorno en el que vivimos en México, etcétera. Todas estas demandas que no son propiamente de la Corte, pero también habría que a lo mejor, en un sentido crítico para unos ejercicios posteriores, ver cómo podemos hacer este tipo de consultas, pues que sean previas, que sean justamente de manera bien más armadas, a lo mejor en el sentido de que quien acuda tenga plena conciencia de lo que se está consultando. Pues, no quiero demeritar obviamente las demandas públicas muy válidas y legítimas que hacen las personas, pero que a lo mejor no entran dentro del ámbito de competencia de la Suprema Corte, y no es culpa de las personas, es culpa de cómo emitimos la convocatoria de la consulta, porque las personas asistieron justamente a poner sobre la mesa una demanda. Lo dejo aquí como un elemento más próximo a poder construir un mejor ejercicio de consultas ciudadanas, en este caso, porque claro, es un experimento novedoso desde la perspectiva de que se les está preguntando, es una aplicación de consulta a personas con discapacidad sobre elementos de consulta, pero que no son propios ni de la administración pública ni del entorno legislativo, sino una decisión jurisdiccional. Y me gusta mucho que hayas hablado de esto, porque
lo que fue muy interesante, que también hay que ser críticos de cómo mejorar estos ejercicios. Hubo una fuerte crítica de las ONGs y de las asociaciones civiles, de que incluso la propia convocatoria de la Corte no fue accesible. Y en esto me voy a permitir hablar un poquito, porque yo he sido una persona muy crítica desde anteriores integraciones de la Corte, de cómo ni nuestras sentencias, ni los documentos que emitimos jurisdiccionales son accesibles. Y la Corte y cualquier tribunal y cualquier juzgado, cualquier persona juzgadora no se puede permitir excluir a las personas con discapacidad de nuestros textos judiciales. Y entonces también se abre un importante debate a partir de lo que logramos escuchar en estas convocatorias, de todos estos legítimos reclamos, qué sí le compete a la Corte y qué sí puede hacer la Corte para empezar a facilitar el acceso a empoderar a las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Y entonces ya la audiencia pública es un gran paso, porque es abrirles las puertas para escuchar los reclamos, empezar a distinguir qué reclamos son competencia de nosotros. Y me parece que los reclamos que son competencia del Poder Judicial de la Federación son la redacción de nuestros textos, no solo en lenguaje sencillo, porque eso es para todas las personas, sino hacer textos accesibles. Empezar a entender este espectro de hay personas con dislexia, hay personas con diagnósticos se me acaba de ir el nombre, la confusión de los colores, del daltonismo. Hay un gran espectro de no todas las personas pueden ver con facilidad el papel que usamos, no todas las personas pueden leer con facilidad el tipo de letra que usamos. Y esto surgió desde la convocatoria. La propia convocatoria, las asociaciones dijeron, es que no es accesible. Lo que pasa es que fue muy apresurada también. Claro. Yo lo que creo, en un sentido crítico optimista, de que estos ejercicios puedan llegar a mejor puerto también, tiene que ver con el hecho de que no puede ser apresurado. La Corte hoy por hoy tiene una base de datos, por ponerlo de manera sencilla, de todos los asuntos que tiene pendiente de resolución. Yo creo que fijar la agenda constitucional sobre los temas de más relevancia para el orden jurídico nacional implica revisar todo lo que se tiene pendiente de resolución. La verdad es que ante estas posturas es posible realizar ejercicios muchísimo más programados, muchísimo más estructurados, en función de lo que a futuro tenemos que resolver. Ya comentaba Has, se armó una consulta que, sin demeritar el ejercicio, que me parece favorable desde luego para que las personas lleguen, y sobre todo no solo las personas con discapacidad, sino la sociedad misma se involucró hoy por hoy en un tema jurisdiccional respecto del cual antes a lo mejor no estaba tan informada o no quería estar informada. La simple visibilidad que dio las audiencias públicas, en este caso un tema de la mayor relevancia para el orden jurídico nacional, me parece por sí mismo un gran triunfo. Sin embargo, sí decir que, como comentabas, es una consulta que se da después de un asunto, en medio de otros asuntos pendientes de resolver. Esto podría notar o podría sonar en algunos contextos improvisado. Y yo creo que la mayor crítica que se puede hacer para mejorar desde luego este tipo de ejercicios tiene que ver con su propia agenda, con su propia programación y diseño. La misma Corte, incluso en integraciones anteriores, evaluando procesos de consulta con municipios, con estados y eso, ha sido medianamente rígida con el proceso de consulta, que no es previa, que no es informada, que no tiene participación efectiva por parte de las personas con discapacidad, que no ha sido realmente transparente, que no tiene los plazos. Bueno, esos criterios, que tampoco es que se los haya inventado la Corte pasada, sino que son sustantivos y vienen de la propia convención, son los que hay que adoptar para hacer un ejercicio más delicado, más sofisticado y mucho más acucioso. Yo creo que me parece que la Corte tiene una gran oportunidad. Primero, porque ya tiene la atención de las personas. La ciudadanía ya tiene puestos los ojos en la Suprema Corte. Y me parece un gran avance que puso a debate y de importancia para la ciudadanía un tema que estaba bastante a puertas cerradas, digamos. Estaba bastante cerrado en el foro del Pleno. Las personas no sabían que esto se estaba discutiendo y las personas no habían hecho conciencia de lo relevante que es poner en el centro del debate a las personas con discapacidad. Es una gran oportunidad para mejorar estos ejercicios. Me parece una buena idea que hayan hecho un acuerdo general que regule las audiencias públicas
y es una gran oportunidad para que los ejercicios que se hagan en adelante se perfeccionen. Un tema, por ejemplo, el Acuerdo General de las Audiencias Públicas establece que se van a poder celebrar incluso en periodos de receso. Creo que tú y yo sabemos la gran cantidad de trabajo que tiene la Suprema Corte. Si ya conocen la agenda, si llegan a estructurar los temas que siguen por delante, podrían aprovechar un periodo de receso para que con tiempo se escuche a quien se tenga que escuchar. Y creo que esto es un gran avance en el ejercicio. Y en la parte sustantiva, que es la parte de qué va a hacer la Suprema Corte con las autoridades legislativas, o sea, qué criterio vamos a fijar, insistiría yo en, valdría la pena que lo piensen como un derecho. A mí me parece que la convención es muy clara y que la Corte entonces empiece a trazar los límites y cómo es que se debe ejercer este derecho y, por otra parte, cómo es que las autoridades deben respetar este derecho. Y la sociedad fue clara, ¿no? Completamente, y me parece que escuchamos participaciones muy interesantes y creo que voy a introducir un tema a nuestro diálogo de sensibilización. Me parece que se logró sensibilizar a la ciudadanía, a las personas ministras, a la abogacía y en general a las personas de lo importante que es hablar del elefante rosa en la habitación. Comentarios finales en 3 palabras, 3 tips. Me parece un gran acierto la regulación de las audiencias públicas. Es muy loable abrir las puertas nuevamente a las audiencias públicas, escuchar a las personas con discapacidad y entender que la perspectiva que podemos tener nosotras, las personas juzgadoras, no siempre va a ser la de una persona que lleva históricamente discriminada. Y de mi parte, pues diría primero, yo creo que el gran acierto de estas audiencias públicas ha sido la apertura a debate en la sociedad de un tema que no siempre está visibilizado. Me parece que al haberse involucrado no solo a las personas con discapacidad, sino haber dado visibilidad a un tema jurisdiccional que normalmente era de un debate muchísimo más aislado al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un gran acierto. 2, desde luego hay áreas de mejora, y algunas las mencioné. La posibilidad de plantear y de organizar mejor estas audiencias en términos de la agenda pública constitucional, no solo en personas con discapacidad, sino de los temas que vienen para la resolución de los casos, podría darse en términos muchísimo más estructurados, quizá mucho más acuciosos atendiendo a los temas. Y 3, pues bienvenidos los demás ejercicios. Habrá que ponderar cómo eficientamos las grandes cargas de trabajo sobre la resolución de los asuntos y los ejercicios ciudadanos como las audiencias públicas. Creo que hay muchos mecanismos que nos permitirían hablar de esto. Hay posibilidad también de participar por escrito, de darle peso a los propios amicus que presentan las asociaciones en el mismo marco de las audiencias públicas para poderles darle difusión. Es estructural, no todo tiene que ser de frente a las personas ministras, pero sí en términos de apertura al debate público. A lo largo de la historia moderna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde su reforma de 1994, ha tenido distintas regulaciones en las cuales ha decidido qué quedarse y qué delegar a los tribunales colegiados de circuito. Algunos de los aspectos generales han sido pues, los criterios negativos, que no. Por ejemplo, aquellos en los cuales da lugar a un sobreseimiento, que no da lugar a un estudio de fondo, que tiene que ver con el análisis de causas de improcedencia o aspectos de legalidad. En materia de constitucionalidad, tratamos específicamente de amparo contra leyes, como comentaba Haas. Han delegado tradicionalmente aquellos amparos contra leyes de normas locales, legislaciones locales, y ha concentrado para su resolución como Tribunal Constitucional la resolución sobre leyes federales. ¿Qué tipo o qué supuestos de leyes federales? Específicamente en términos generales aquellas respecto de las cuales no exista criterio obligatorio, es decir, jurisprudencia que resuelva, y aquí viene una frasecita, la materia de constitucionalidad. Es decir, ha tomado una decisión de política judicial a través de diversos acuerdos que ha emitido, por mencionar algunos, el 1 de 2023 y recientemente el 11 de 2025. Y en todos estos acuerdos ha ejemplificado pues que ha tomado una decisión de política judicial sobre el conocimiento de ciertos asuntos. Particularmente una destacada importancia o interés, si lo queremos saber así en términos pues, de aspectos públicos, sobre normas de carácter federal. El tema en este punto es que, dada la cantidad de asuntos, tampoco es poquito hablar de todos los asuntos de constitucionalidad de normas que tengan que ver con leyes de carácter federal, aun cuando respecto a algunas de ellas exista jurisprudencia. La pregunta al final es también, ¿qué debemos entender? Porque resuelvan la materia de constitucionalidad.
Y esto es sumamente importante y voy a retomar una idea, me parece bastante trascendente, Juan Jaime. Hablabas de esta reforma en 1994. Desde 1994 se intentó constitucionalmente fortalecer a la Suprema Corte y convertirla en un verdadero tribunal constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Suprema Corte se convierta en el órgano que da pauta para fijar los criterios obligatorios jurisprudenciales, que definan cómo se va a interpretar la Constitución, cómo se va a interpretar un derecho constitucional. Y por eso históricamente empezaron a existir estos acuerdos 5-2013, 1-2023, a través de los cuales se reguló la facultad de acuerdo general. Y lo importante es que los acuerdos no han cambiado en su redacción. Lo importante es cómo es que las integraciones de la Suprema Corte entendieron esta facultad de erigirse o sentirse un verdadero tribunal constitucional. Y el quid está en algo que tú dijiste y yo le sumaría otro aspecto. ¿Qué es lo que las integraciones de la Corte han entendido como materia de constitucionalidad? Y otro elemento que introdujeron los acuerdos, que es cuándo vamos a entender que el criterio que vamos a fijar es de importancia y trascendencia. Son estos dos juegos de palabras que tú y yo tuvimos la fortuna de hacer una revaloración de cómo históricamente la Corte lo había entendido, porque no podemos pasar por alto. Las instituciones tienen memoria y hay una memoria histórica. Y tuvimos la fortuna de ser parte de esta interpretación. Amparo en revisión 69-2018. Así es. El primero de ellos que integró jurisprudencia. ¿Y cómo vamos a empezar a entender qué vamos a entender por materia de constitucionalidad desde la perspectiva de un tribunal constitucional? Porque si tú le preguntas a la Corte pre-1994, la materia de constitucionalidad era, híjole, es que este artículo del bando municipal de tal municipio, de esto no hay jurisprudencia, pero ¿qué tan posible es que vuelva a llegar a la Corte este asunto? Claro, y visto también desde la perspectiva, porque estamos ahorita tocando dos temas muy importantes. Ambos tienen que ver con política judicial y qué sí queda a la Corte y qué no, o qué resuelve y qué no resuelve. Cuando hablamos de qué sí se quede y no, hablando de la posibilidad de delegar asuntos a los tribunales colegiados, hablamos justamente de amparo en revisión, o sea, de aquellos recursos que existen para revisar la constitucionalidad de sentencias dictadas por los jueces de distrito en audiencia constitucional, es decir, por la vía del amparo indirecto, la constitucionalidad de normas. Pero no es muy lejana la política judicial que también se da en la evaluación del interés excepcional actualmente o anteriormente interés y trascendencia para evaluar la procedencia de un amparo directo en revisión. Procesalmente son dos cosas muy distintas, procesalmente hablando, ¿no? Procedencia de amparo directo en revisión en amparo directo o competencia para conocer de amparo revisión tratándose de la vía de amparo indirecto. Son dos cosas muy distintas procesalmente hablando, pero en términos de política judicial, de agenda constitucional, sí tienen notas distintivas. De este lado, amparo directo en revisión, ¿a qué le entro al fondo? ¿Por qué le voy a entrar y por qué no? Porque el amparo directo es un recurso excepcional. Al final, el acceso efectivo está con el amparo directo, es decir, como recurso final dictado por los tribunales de la Federación, ¿no? Contra sentencias definitivas. Pero el amparo directo en revisión pone estos criterios de importancia y trascendencia, interés excepcional. Esa característica y esa nota distintiva del ADR como herramienta de política judicial es justamente que la Corte dice: voy a entrarle al fondo de este asunto porque quiero que los tribunales tengan un criterio obligatorio para resolver casos similares, para que puedan ampliarse más, para que puedan resolver. Es un criterio de procedencia. En una vía procesalmente hablando muy distinta a qué me quedo con el amparo de revisión y qué se le da a los tribunales colegiados, pero que en el fondo sí hay una reflexión profunda y es cómo vamos a entender un tribunal constitucional. ¿Qué resuelvo y qué no? ¿Qué me quedo y a qué le entro? Sí hay cierta discrecionalidad, por lo menos en el ADR, que no arbitrariedad, porque tendría que justificarse en términos de interés excepcional, pero sí hay cierta discrecionalidad para decir este sí, este no. Y la gente podría decir, ¿por qué el mío no? ¿Y por qué? Porque claramente todos los asuntos de justicia en el país son los más importantes para quien está viviendo en carne propia un problema de justicia. Sin embargo, sí tiene que ver con la función de un tribunal constitucional como para ser rector sobre criterios que puedan aportar al orden jurídico nacional. Y mira, voy a ponerte les voy a poner a nuestra audiencia un ejemplo que cuando empezábamos a replantearnos en la segunda sala, me parece que la segunda sala, este problema de cargas de trabajo
y de qué debe hacer un tribunal constitucional lo entendió muy bien. Que no entendió tan bien la primera sala. Ya hablaremos de eso también. Y costó trabajo, porque esto es importante decirlo. Hay por ahí una teoría, la voy a platicar muy rápido, de centralismo y federalismo judicial, y me parece que la Corte tenía una idea paternalista y centralista de somos nosotros en la Corte quienes tenemos que concentrar en exclusiva la interpretación constitucional. Y nos olvidamos un poco de los tribunales colegiados que no entienden también el problema. Hubo un ejercicio de entender, a ver, primero, los tribunales colegiados son los órganos más cercanos al problema de esa entidad federativa. ¿Quién mejor que el tribunal colegiado para saber cómo funciona el impuesto predial, cómo funciona el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, impuestos que son locales, que la Corte no tendría por qué estar conociendo las localidades, cómo funciona la dinámica? Son los tribunales colegiados los que conocen ese problema. Eso es por una parte. Pero por otra parte, lo voy a poner con este ejemplo. Y me voy a remontar a unos ejemplos de la quinta época jurisprudencial. Ya otro día platicaremos de qué es eso. Pero la historia jurisprudencial, la historia de la jurisprudencia. Los casos que se resolvían hace mucho tiempo eran casos muy individualizados. La diferencia, y no me vas a dejar mentir, en la jurisprudencia histórica están análisis de la Corte de si un pastel es lo mismo que una galleta, si una galleta es lo mismo que un pan de dulce, porque así eran de específicos. La segunda sala entendió muy bien que artículo 31, fracción cuarta constitucional, reconoce los principios que rigen a los impuestos. Voy a hablar de dos que se conocen mucho, proporcionalidad y equidad tributaria. Que todos paguemos impuestos por igual y que los paguemos conforme a nuestra capacidad contributiva. Y entonces pensemos que hay un nuevo impuesto a las quesadillas y entonces llega a la Corte el asunto de si las quesadillas son lo mismo que las flautas. Y entonces la Corte tiene que decidir si se viola la equidad tributaria porque las personas que venden los insumos para hacer quesadillas están exentas del impuesto y las personas que tienen los insumos para hacer flautas no están exentas del impuesto. ¿La Suprema Corte va a cambiar su manera de analizar la equidad tributaria? Parece que no. Ya existe una sólida doctrina jurisprudencial de qué es la equidad tributaria, cómo se respeta, incluso a la luz del artículo 1 constitucional. ¿Y cómo vamos a entender la diferencia entre igualdad y equidad tributaria? Ahora, la Corte tendría que ponerse a analizar en específico si una quesadilla es lo mismo que una flauta. A mí me parece que un tribunal constitucional no está para eso. Por supuesto que no, y te voy a interrumpir aquí un punto, porque, por ejemplo, la categorización sobre la materia de constitucionalidad sobre competencia de la Corte se dio específicamente a partir del Acuerdo 5 de 2013, pero incluso previamente el Acuerdo 5-1999, que fue de los primeros, no hacía una categorización en materia de constitucionalidad, tiene una categorización incluso temática. Por ejemplo, excluyó para competencia de conocimiento de la Corte normas de carácter federal relacionadas, por ejemplo, con visitas domiciliarias. Claro, ¿por qué? Porque en aquel entonces, en los primeros años en los cuales se estaba llevando a cabo revisiones fiscales sobre visitas domiciliarias, sobre las facultades de comprobación que tiene una autoridad, era un tema que para la Corte temáticamente consideró agotado. Claro. Es decir, los elementos propios de la visita, de la revisión, etcétera, y la posibilidad de que una autoridad revisara fiscalmente a los contribuyentes para determinar un crédito fiscal estaba constitucionalmente palomeado. ¿Comentarios finales? Estoy muy a la expectativa. En este apartado sí voy a ser muy crítica y muy congruente con lo que yo he pensado. Lo pensé como secretaria, como persona secretaria, estoy cuenta. Imagínense ustedes ahora como persona magistrada. Yo estoy convencida de que la Suprema Corte tiene el deber constitucional de empoderarse como un verdadero tribunal constitucional, resolver y concentrar la resolución de los asuntos de impacto y de alta relevancia para el orden jurídico nacional. Me parece que habrá criterios de la anterior Corte que se tienen que revisar y legítimamente deben ser revisados, sobre todo aquellos, alguna vez platicaremos, Juan Jaime, de si este criterio si en materia tributaria tenemos que repensar la manera de análisis a través de la reforma de derechos humanos, exactamente, y me parece que eso sería loable, que la Corte lo haga, pero creo que también es importante entender que un poco el propósito de esta norma constitucional vigente, ya no le llamaré yo reforma, sino la norma y el sistema constitucional vigente, era acercar la justicia a la ciudadanía, concentrar el poder en la Ciudad de México, que es donde está la Corte. El poder de interpretar aleja a las personas de sus sentencias, de sus personas juzgadoras y del acceso a la justicia.
Sí, yo también creo, y también lo digo a título personal desde esta lucha que llevamos varios años haciendo, tanto la Corte en la Judicatura, desde nuestro trabajo. También creo que la Corte tiene que consolidarse como un tribunal constitucional a partir de la norma vigente, y esto se tiene que hacer pues a partir de sus propias facultades. Y esto implica sí centrarse en una estructura crítica de qué asuntos se está conociendo y cómo podemos mejorar e implementar mejores procesos. La visión institucional de una corte y de un poder judicial es tan importante también como los criterios sustantivos con los cuales se hace, porque a partir de esta visión institucional, de esta visión de gestión judicial administrativa, también podemos mejorar los procesos, mejorar la experiencia del usuario, es decir, de quienes acuden a un servicio público tan importante como la administración de justicia. Y esto tiene que ver pues con estos temas, y tiene que ver con pensarnos cómo es que críticamente podemos hacer una depuración de los temas respecto de los cuales conoce la Corte y generar mejores posturas administrativas. Estaré también a la espera de ver cómo es que el Pleno interpreta su propio acuerdo, cómo es que le da cabida operativa, pero también creo que el tiempo no espera. No hay mucho tiempo más para empezar a implementar una mejora práctica respecto del propio conocimiento que tiene la Corte. No es un tema que tenga que pasar 1 año o 2 años para ver que la experiencia previa no nos permitió acelerar los procesos. Es un tema que se tiene que pensar ya, porque de lo contrario los asuntos se estarán formando, como lo hemos comentado, y las resoluciones llegarán tardías, y creo que no es el objeto del sistema constitucional actual. Qué interesante tema y qué interesante reflexión, Juan Jaime. Gracias. No, pues gracias a todas las personas que nos acompañan, y los esperamos en el siguiente programa de la Corte en Corto. Información y criterios de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo para la abogacía, sino para la ciudadanía. Hasta pronto. Gracias.